En el día de hoy vamos a hacer una mirada dentro de cómo se ve el sistema de las computadoras. La mayor parte de las personas piensan que las computadoras son dispositivos extremadamente complicados debido a las sorprendentes tareas que ellos realizan. Pero al igual que cualquier otra máquina, la computadora es un conjunto de partes que están divididas en categorías de acuerdo con los tipos de trabajo que realizan. Lo que sí hay son variaciones dentro de los tipos de computadoras. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las partes que tiene una computadora. La computadora tiene 4 partes. La primera es el hardware, el software, los datos y el usuario. Vamos a hablar lo que es el hardware. El hardware en realidad es ese dispositivo mecánico en la computadora, que es la parte física, es la parte que yo la puedo tocar, es lo que la compone, ¿verdad? Y que sirve para controlar la operación, además de todo, de la manera en cómo se entran los datos y salen de la computadora. La segunda parte de la computadora es el software. El software es como el programa, ¿verdad? Este es un conjunto de instrucciones que le dice a la computadora lo que ella tiene que realizar, lo que ella tiene que hacer. Algunos programas, software, como le llamamos, ayudan a la computadora a que realice tareas y administre sus propios recursos. Existen otros tipos de programas que le permiten realizar distintas tareas, como la creación de datos o como guardar diferentes bases de datos. Existen miles de distintos programas de software que pueden utilizarse en las computadoras personales. Los datos. Los datos consisten en hechos o piezas de información que por sí mismos pues no tienen ningún sentido para las personas. El trabajo principal de la computadora consta en procesar estas pequeñas piezas de datos de distintas maneras y convertirlos en una información que sea útil. Por lo tanto, ayuda a la computadora a organizar y representar esos datos. El trabajo principal de una computadora es procesar esas pequeñas piezas de datos de distintas maneras para que nosotros podamos verle la utilidad. Si alguien creara, por ejemplo, una gráfica utilizando datos, lo puede comparar y clasificar visualmente. Eso lo podemos ver en tipo de datos que están dentro de hojas que son de cálculo. En cuanto a los usuarios, que es el cuarto componente de las computadoras. Los usuarios, de lo que está hablando es de lo que se sienta detrás de la máquina, de ese usuario, que es esa persona que opera en las computadoras. Podemos decir que algunos sistemas de computadora no siempre van a requerir que se siente una persona para que ellas funcionen. No obstante, como quiera, ninguna computadora va a ser completamente independiente o autómata. Pues de todas maneras, esas computadoras que quizás no tengan una persona detrás de ellos, puede ser que hayan sido programadas para poder llevar esa función. Y esta falta de autonomía es especialmente, la podemos notar mucho en sistemas de computadoras bien grandes que ya están diseñados para correr prácticamente solos. Vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el ciclo de la información. El ciclo de la información tiene varios pasos para poder procesar los datos. Lo que hace la computadora es que convierte en información las cosas utilizando todas sus partes al mismo tiempo y haciendo acciones distintas para realizarlo. Por ejemplo, una computadora puede realizar operaciones del tipo matemático con 2 números y después desplegar el resultado, o puede operar una operación lógica comparando números y luego presentarnos el resultado. Estas operaciones que realizan las computadoras son parte del proceso que nosotros llamamos el ciclo del procesamiento de la información.
Y ella lo que hace es que sigue estos pasos para recibir los datos, luego procesarlos de acuerdo a las instrucciones de un programa, y después que los procesa, pues entonces nos despliega toda esa información resultante y nosotros decidimos si queremos o deseamos almacenar esos datos. El ciclo de procesamiento de la información tiene 4 partes principales, que las podemos ver en el dibujo. La primera consta de la entrada, y lo que hace es que entonces la computadora está aceptando los datos que provienen de la fuente, que en muchos casos son el usuario o son el programa, para entonces ella entender cómo procesarlos. El segundo paso es el procesamiento de la información, y durante esta parte del ciclo los componentes... ¿Tú vas a decirme algo? No, estoy grabándole la clase a los estudiantes. Yo se la grabo y se la subo. Sigo entonces. Pues estábamos diciendo que durante el procesamiento los componentes utilizan acciones con los datos basándose en las instrucciones que previamente el usuario del programa les estuvo entrando a la computadora. El tercer paso sería entonces la salida. La salida consta de que la computadora despliegue los resultados para su procesamiento. Pueden aparecer de diferentes maneras esos resultados. Pueden estar en texto, en números o en gráficas. La computadora también puede enviar la salida a una impresora o transferirla a través de la red de computadora. La salida es un paso opcional en el ciclo de la información, porque el usuario puede decidir si decide almacenarla o si decide sacarla de alguna manera. Y el cuarto paso entonces sería el almacenamiento. En este paso lo que hace la computadora es que almacena, pero ya de manera no transitoria, sino permanentemente, los resultados de lo que ha estado procesando en el disco o en algún tipo de almacenamiento que esté usado. Al igual que la salida, el almacenamiento es algo opcional. La persona decide si después de crear la información o los datos la quiere usar o la quiere descartar. Importante que sepamos entonces que el hardware es esencial para las computadoras. Los dispositivos del hardware de una computadora pueden corresponder a una de 4 categorías: el procesador, la memoria, la entrada-salida y el almacenamiento. A pesar de que cualquier tipo de computadora contiene estos 4 tipos de hardware, nosotros vamos a hablar de las categorías que tienen que ver con las computadoras personales, porque son aquellas computadoras que nosotros usamos más. Los dispositivos de procesamiento podemos llamarles como los cerebros de la computadora, porque el procedimiento por el cual se transforman los datos en información útil se llama procesamiento. Así que para llevar a cabo esta importante transformación, la computadora va a utilizar 2 componentes básicos: el procesador y la memoria. Si hablamos de los dispositivos, podemos decir que lo importante es que ellos ayudan a realizar las instrucciones del programa, nos dicen cómo manejar los datos. Debemos saber que muchas computadoras tienen varios procesadores y que estos están concentrados mayormente en la unidad central de procesamiento, lo que le llamamos el CPU. Hay procesadores también que son secundarios, y estos procesadores pequeñitos están hechos de silicón y cobre. Como estábamos hablando, la computadora utiliza 2 componentes: el procesador y la memoria. Vamos a hablar entonces un poquito de la memoria. El procesador es como el cerebro de la computadora. Organiza y lleva a cabo instrucciones que pueden provenir del usuario o el software.
En una computadora la memoria es uno o más conjuntos de chips que se almacenan datos o instrucciones del programa. Los puede almacenar de manera temporal o de manera permanente, porque la memoria es un componente de procesamiento muy importante de cualquier computadora. Las computadoras personales utilizan varios tipos de memoria, pero los dos más importantes de los que vamos a hablar se llaman el RAM o Random Access Memory y el ROM, el Read Only Memory. El RAM, la memoria de acceso aleatorio. Este es el tipo más común de memoria que nosotros conocemos de manera aleatoria. Como resultado, el término memoria se utiliza cuando estamos refiriéndonos a RAM. Recordemos que esta es volátil, quiere decir que se borra fácilmente. La RAM es como un bloc de notas electrónico dentro de una computadora. Ella lo que hace es que aloja datos e instrucciones de programa, mientras que el CPU va trabajando con ella. Cuando se inicia ese programa, se carga y ejecuta desde la memoria. A medida que el programa necesite datos, estos se van cargando en la memoria para proveer un acceso mucho más rápido. Mientras introduce más datos en la computadora, también almacena más datos en la memoria para proporcionar un acceso más rápido. Los datos se escriben y también se leen desde esa memoria, desde la memoria RAM. Al igual que muchos otros componentes de la computadora, el RAM está hecho de ese montón de chips que están montados sobre una tarjeta de circuitos. Recordemos que la RAM va a ser la más volátil, ¿ok? Lo que significa que pierde su contenido cuando se apaga la computadora o hay una falla en la energía eléctrica. La RAM necesita guardar con frecuencia sus archivos de datos en algún tipo de dispositivo de almacenamiento que tenga la persona o la computadora, para evitar que su pérdida sea completa cuando ocurra la falla de energía. La RAM también tiene un efecto tremendo en la velocidad y el poder de la computadora. Generalmente, mientras más RAM tenga una computadora, más cosas podrá hacer y más rápido podrá realizar ciertas tareas la computadora. La unidad de medición más común para describir esta memoria es la que ocupa un solo carácter, alfabeto número. Cuando se habla de la memoria de una computadora, en ocasiones los números son tan grandes que es útil emplear términos como el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte para describir esos valores. Las computadoras personales de la actualidad generan al menos 256 millones de bytes de memoria de acceso aleatoria. Y muchos de los sistemas nuevos ya tienen más de 512 megabytes. Vamos a hablar un poquito acerca de ROM o Read Only Memory. A diferencia de RAM, la memoria de lectura solamente almacena permanentemente sus datos, incluso cuando se apaga la computadora. La ROM se conoce como la memoria no volátil, o sea, la memoria que no borra, debido a que nunca pierde su contenido. La ROM contiene instrucciones que la computadora necesita para funcionar. Siempre que la computadora esté encendida, revisa la memoria ROM para obtener las instrucciones que le van a ayudar a establecer cómo iniciar y le proporcionarán la información sobre los dispositivos de hardware. Me dio sed, déjame coger algo.
los hardware esenciales en las computadoras, podemos hablar de los dispositivos de memoria, o sea, de los de entrada y salida. Una computadora personal sería inútil si no pudiera interactuar con ella debido a que la máquina no fuera capaz de recibir instrucciones o mostrar los resultados de su trabajo. Los dispositivos de entrada lo que hacen es que aceptan datos e instrucciones del usuario o de otros sistemas de computadora. Los dispositivos de salida devuelven los datos procesados al usuario o a otras computadoras. El dispositivo de entrada más común que nosotros utilizamos se llama el teclado porque acepta letras, números y comandos del usuario. Otro dispositivo de entrada importante es el famoso mouse o ratón. Este permite seleccionar opciones de menús en las pantallas. Se puede utilizar un mouse solamente moviéndolo a lo largo de una superficie plana y presionando sus botones. También podemos hablar del dispositivo del micrófono. Nos permite interactuar con alguna otra persona que esté al lado o utilizarlo para algún tipo de grabación. Se pueden utilizar una variedad de dispositivos de entrada adicionales para trabajar con las computadoras. El trackball y el touchpad son variaciones del mouse y le permiten dibujar o señalar objetos en la pantalla. Por su parte, el joystick es una palanca giratoria que está montada sobre una base estacionaria y que está adaptada para jugar juegos de video. ¿Y qué decimos del escáner? El escáner puede copiar una página impresa de texto o imagen en la memoria de la computadora, liberándolo de la tarea de copiar los datos desde el principio. Una cámara digital puede grabar las imágenes fijas que pueden ser vistas y luego editadas en una computadora. Y el micrófono puede permitir el sonido de su voz o música en forma de datos. La función de un dispositivo de salida es la de presentar al usuario los datos procesados. Los dispositivos de salida más comunes son el monitor y la impresora. La computadora envía la información de salida al monitor, o sea, la pantalla, cuando el usuario únicamente necesita ver la información. Envía la información de salida también cuando se solicita una copia de papel de un documento. Y de la misma forma en que las computadoras pueden aceptar sonido como información de entrada, también pueden utilizar bocinas como información de salida o audífonos para producir sonido. Algunos tipos de hardware pueden actuar tanto como dispositivos de entrada como dispositivos de salida. Un touchscreen o una computadora en que podamos tocar, por ejemplo, es una especie de monitor que despliega textos o iconos que nosotros podemos tocar. Cuando se toca la pantalla, los detectores especiales detectan el tacto y la computadora calcula el punto de la pantalla en el cual ponemos nuestro dedo. Dependiendo de la ubicación que hayamos tocado, la computadora determina la información que nos debe presentar o la acción que ella debe realizar. Los dispositivos de comunicaciones son los dispositivos más comunes y pueden llevar a cabo tanto una función de entrada como una de salida. Estos dispositivos conectan a una computadora con otra y es un proceso conocido como un trabajo en red. Dos computadoras comunicándose. Los tipos más comunes de dispositivos de comunicaciones que se usan son los llamados módems, los cuales permiten que las computadoras se comuniquen a través de líneas telefónicas, sistemas inalámbricos, sistemas de televisión por cable o tarjetas de interfaz de red. Estos permiten a los usuarios conectarse a un grupo de computadoras que pueden compartir datos y dispositivos también. Vamos a ver un poco acerca de los dispositivos de almacenamiento.
Una computadora puede funcionar únicamente la capacidad de procesamiento, memoria, dispositivos de entrada y salida. Sin embargo, para ser realmente útil, una computadora también requiere de un lugar en el cual ella pueda colocar estos archivos del programa y todos los datos relacionados con estos cuando no están en uso. El propósito principal del almacenamiento es guardar datos permanentemente, incluso cuando la computadora está apagada. Puede considerar el almacenamiento como un tipo de biblioteca electrónica y a la RAM como una mesa de trabajo electrónica. Cuando necesitamos trabajar con un programa o conjunto de datos, la computadora lo que hace es que va a esa librería o a esa biblioteca y los localiza y luego coloca una copia en esa mesa de trabajo. Después de que ha terminado de trabajar con el programa o datos, los vuelve a colocar de nuevo en su lugar, en esta librería o biblioteca. Los cambios que realiza en los datos mientras está trabajando se reemplazarán a la información original de la biblioteca, a menos que se grabe sobre ellos o se almacene en un lugar distinto. Los usuarios de las computadoras novatos a menudo confunden el almacenamiento con la memoria. A pesar de que las funciones del almacenamiento y la memoria son similares, la realidad es que trabajan de maneras distintas. Existen tres diferencias principales entre el almacenamiento y la memoria. Número 1. Existe más espacio en el almacenamiento que en la memoria, de la misma manera en que hay más espacio en una biblioteca que en la superficie de una mesa. Número 2. La información permanece en el almacenamiento cuando la computadora está apagada, mientras que los programas o datos que coloca en la memoria desaparecerán cuando apague la computadora. Y número 3. El almacenamiento es muy lento en comparación con los chips de memoria, pero el espacio de almacenamiento es mucho más barato que la memoria. Existen dos tipos principales de dispositivos de almacenamiento. Está el magnético y está el óptico. Vamos a hablar un poquito acerca del almacenamiento magnético. Existen muchos tipos de almacenamiento de computadoras, pero el más común es el disco magnético. Pues un disco es un objeto redondo y plano que gira alrededor de su centro. Los discos magnéticos casi siempre están alojados dentro de una cubierta de algún tipo, de manera que no podemos ver el disco a menos que abramos la cubierta. Las cabezas de lectura o escritura funcionan de forma muy parecida a las cabezas de una grabadora de cintas o videocasetera y se utilizan para leer datos desde el disco o escribir datos en él. El dispositivo donde se aloja el disco es lo que se conoce como la unidad de disco o el drive. Algunos discos están integrados en la unidad y no pueden ser removidos. Otros tipos de unidades le permiten quitar y reemplazar esos discos. La mayoría de las computadoras personales cuentan con al menos un disco duro, no removible o fijo, que está dentro de esa torre o CPU. Además, también existe una unidad de discos flexibles, la cual le permite utilizar disqueros removibles o discos flexibles. El disco duro funciona como un archivero o una biblioteca principal de la computadora, debido a que puede almacenar muchos más datos de los que puede contener un disco más pequeño. Estos se utilizan para cargar los datos en el disco duro, intercambiar datos con otros usuarios y hacer copias de respaldo de los datos que están en el disco duro. Y el almacenamiento óptico, debemos saber que casi todas las computadoras que venden actualmente incluyen al menos una forma de almacenamiento óptico. O sea, son dispositivos que utilizan rayos X
para leer los datos desde la superficie reflectora o para escribir datos sobre ella. Por ejemplo, los famosos CD-ROM es el tipo más común de dispositivo de almacenamiento óptico que usamos. Los discos compactos son un tipo de almacenamiento óptico y pueden almacenar desde música hasta datos más precisos. Los discos compactos, hasta hace poco un CD estándar podía almacenar 74 minutos de audio. Un nuevo tipo de CD puede contener hasta 80 minutos de audio. Como su nombre lo implica, no puede modificar la información del disco de la misma forma en que no puede grabar sobre el CD de audio. Si usted adquiere una unidad de CD grabable, tendrá la opción de crear su propio CD. Una unidad de CD rewritable puede escribir datos en un disco compacto y leer datos sobre él. Para utilizar una unidad de CD, debemos utilizar unos CDs que son especiales con una R o una RW, en los cuales se puede escribir múltiples veces, al igual que en un disco flexible. Una tecnología de almacenamiento de datos que cada vez es más popular es el disco de video digital, el DVD, el cual está revolucionando el mundo del entretenimiento para el hogar. Mediante el uso de tecnologías sofisticadas de compresión, un solo DVD, el cual tiene el mismo tamaño que el de un disco compacto regular, puede almacenar una película de larga duración completa. Los DVD pueden alojar un mínimo de 4.7 GB de datos y un máximo de 17 GB. Las tecnologías DVD futuras prometen capacidades de almacenamiento mucho más altas en un solo disco. Las unidades DVD también pueden localizar datos en el disco de una manera mucho más rápida que las unidades de CD-ROM. Los DVD requieren de un reproductor especial. Sin embargo, muchos reproductores de DVD pueden reproducir audio, datos y discos DVD, lo cual evita que el usuario tenga que comprar distintos reproductores para cada tipo de disco. Actualmente, las unidades de DVD forman parte del equipo estándar de muchas computadoras personales. Los usuarios no solo pueden instalar programas y datos desde su CD estándar, sino que también pueden ver películas en sus computadoras personales al utilizar un DVD.